Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen más personas para dar inicio al webinar.
Buenos días a todos. Vamos a esperar 3 minuticos más mientras se logran conectar más personas y damos inicio al webinar. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Ok, entonces tengo respuesta positiva de algunas personas respecto al audio. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. El tema principal es la creación de numeraciones y la creación de periodos. Entonces vamos a comenzar con la gestión de numeraciones en SAP Business One. Para acceder al menú de numeraciones, podemos ingresar por la siguiente ruta: gestión, inicialización de sistema, numeración de documentos. O bien, si tenemos SQL, podemos realizar el atajo buscando por el filtro de la parte superior derecha. Comenzamos a escribir la palabra numeración de documentos y el sistema automáticamente nos va a mostrar, conforme colocamos el puntero sobre la opción, la ruta por la cual podemos acceder. En HANA, este filtro de menús se encuentra en la parte superior izquierda, donde se despliegan todos los menús de SAP. Entonces procedemos a ingresar numeración de documentos, donde obtenemos las numeraciones por cada formulario que utiliza SAP. Por defecto, el sistema crea
las series primarias. Por ejemplo, vamos a revisar aquí en la factura de clientes. Siempre nos crea el rango primario que va desde el 1. Entonces tenemos el nombre. El nombre, después de haber creado el primer documento, ya no podemos cambiarlo. El primer número, que va a ser el que nosotros configuremos. El número siguiente, que va a ser el número que va a traer el sistema automáticamente conforme vamos creando las numeraciones o vamos creando los documentos en SAP. El último número, que es el que vamos a utilizar para definirle una finalización a la serie de numeración que vamos a crear. Por ejemplo, vamos a tomar en este caso la devolución de mercancías. Tiene únicamente la serie primaria creada. SAP no, en su estándar no nos finaliza los rangos. Eso debemos hacerlo nosotros conforme vayamos utilizando los diferentes formularios. Los prefijos, los sufijos se utilizan con el objetivo de poder diferenciar una numeración para un área de la compañía en específico o una sucursal en específico de la compañía. Por aquí María nos pregunta que dónde encontramos esta ruta. Voy a devolverme para realizar nuevamente el proceso. Ingresamos en el menú Gestión, Inicialización de Sistema y Numeración de Documentos. O como les comentaba al inicio, podemos ubicarlo haciendo el filtro en la búsqueda en menús y escribiendo la palabra numeración de documentos. Aquí me va a indicar la misma ruta que les acabo de mostrar y de esta forma accedemos. Entonces continuamos con la definición de nuestra numeración. Como les comentaba, los prefijos y los sufijos nos sirven para diferenciar un rango de numeración de otro. Esto tiene especial relevancia en las facturas de venta, por ejemplo, cuando tenemos varias sedes en la compañía o varios puntos de venta, podemos crear varios rangos de numeración con diferentes prefijos para así poder controlar la numeración por cada uno de estas áreas o de estos puntos de venta. En el campo de comentarios podemos nosotros escribir alguna información relevante acerca de la numeración. Si es para el caso de facturas de venta, podemos colocar parte del texto de la resolución de facturación, esto para que en el imprimible se pueda traer esa información de manera automática en la serie de numeración. Este campo tiene una longitud de 50 caracteres, así que pues esa es la extensión que tenemos para poder configurar la resolución de numeración o colocar alguna información adicional. Identificación del periodo. Esta identificación del periodo sirve para configurar un rango de numeración específico para un periodo específico dentro de SAP Business One. La recomendación por parte de consultoría es que pues no se limite la numeración de acuerdo a un periodo contable, específicamente en las facturas de venta. ¿Por qué? Porque ese rango se solicita de acuerdo a lo que nos pida en la DIAN. Entonces puede pasar un año en que no agotemos todo el rango de numeración y pues nos tocaría, conforme cambiemos el periodo, crear otro rango de numeración con el número siguiente. ¿Por qué? Para poderlo utilizar.
porque apenas SAP detecta el cambio de periodo, nos bloquea automáticamente la numeración. Tenemos el check de cancelación, que es para definir que este rango de numeración creado se va a utilizar únicamente en documentos de cancelación, y el bloqueo, que lo que nos permite es bloquear esta serie de numeración. Por ejemplo, si hay vencimiento o comenzamos a facturar electrónicamente, entonces la resolución que teníamos anteriormente por computador ya no la utilizaríamos. Vamos a crear un rango de numeración. Para esto debemos primero limitar este rango primario a un rango en específico. De lo contrario, no voy a poder crear mi siguiente rango de numeración. Luego de darle una finalización a esta serie de numeración, debo actualizar el campo y posteriormente actualizar esta otra ventana. Vemos que esto se debe hacer para que los cambios sean guardados. Debemos actualizarlo en ambas ventanas. Luego vamos a volver a numeración de documentos. Estábamos trabajando el formulario de devolución de mercancías. Abrimos y para crear una numeración nueva, con clic derecho, añadimos una línea. Dentro de la línea, creamos el nombre de nuestro rango de numeración. Este campo tiene una limitación de 8 caracteres, en los cuales pueden ser alfanuméricos. Y aquí vamos a llegar a un punto bastante importante, ya que el control que hace SAP respecto a la numeración lo hace de acuerdo a los rangos que estamos configurando. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo en la parte superior una serie de numeración que está definida del número 1 hasta el número 1000, en el rango que estoy creando, en la línea inferior, este que se llama Devol, debo crearle un rango que supere el rango principal. Es decir, no puedo solapar las numeraciones. Por ejemplo, si yo quisiera empezar desde el 500 hasta el 900, al momento de crearlo, el sistema me va a arrojar un mensaje de error y no me va a permitir crear esta resolución, esta numeración, disculpe. ¿Esto por qué? Porque el rango del 1 al 1000 ya está contemplado en la primera numeración. Y la numeración que le estoy dando a este segundo rango está incluida dentro del rango principal. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Debo crearlo desde el 1001 en adelante. En el campo del prefijo puedo colocar una caracterización de este rango de numeración. Y en los comentarios puedo especificar para qué voy a utilizar este rango que estoy creando. Procedo a actualizar. Si ven que en este caso ya me permitió crear la numeración. ¿Por qué? Porque ya no estoy solapando la respectiva numeración. Debo actualizar en ambas ventanas. En esta ventana principal, él me va a mostrar para cada formulario la serie que está por defecto, el rango que comprende esta serie por defecto. Y en esta opción que dice modificar nombres de menú, yo lo que puedo hacer es cambiar el nombre que aparece en la parte izquierda para que me aparezca
el nombre que configuro en el lado derecho. Ustedes me preguntarán cómo yo puedo definir series por defecto. Entonces ingresamos de nuevo a nuestro módulo en el que estamos trabajando, que es el de devolución de mercancías para este ejemplo. Y si nos paramos sobre la columna numeral y seleccionamos el rango de numeración que acabamos de crear, se nos va a habilitar este botón, fijar como estándar. Al hacer clic en el mismo, él me va a traer tres opciones. Especificar por defecto o estándar para el usuario actual, es decir, el usuario con el que yo estoy creando esta numeración. Luego, puedo especificar como estándar para todos los usuarios dentro de la base de datos. Y por último, puedo especificar como estándar para un usuario determinado. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo que estamos desarrollando, tengo una serie que se llama devoluciones Cali. Entonces, lo más apropiado sería que yo escogiera la tercera opción, que es especificar como estándar para usuario determinado. Al darle OK, él me va a traer la lista de usuarios y yo escogería los usuarios de la seccional de Cali para que a ellos les aparezca por defecto esta serie de numeración. En este caso lo voy a marcar para el usuario actual, que es el que estoy utilizando. Actualizo en ambas ventanas. Y miren cómo en el formulario de devolución de mercancías ya me cambia a la serie por defecto de primario a la serie de devolución que tengo configurada. Entonces puedo buscar en el menú rápido devolución de mercancías o puedo dirigirme al menú compras, proveedores, devolución de mercancías. Debo digitar la tasa de cambio actual e inmediatamente el sistema me abre el formulario. ¿Con qué serie me abre? Con la serie que está marcada por defecto, devolución. El primer número, que sería el 1001 en este caso, y ya puedo comenzar a trabajar con esta numeración. Eso no significa que yo no pueda utilizar otra numeración que tengo configurada. Solamente esto es para ayudarme en mi trabajo diario y ya tener una serie marcada por defecto, que es la que debo utilizar en mis actividades para comenzar a trabajar. Por favor, si tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver, pueden hacerla a través de nuestro chat de preguntas y yo procederé a leerlas y a responderlas cada una. Ok, Tatiana Romero me indica que si podemos recordar cómo accedemos al formulario de numeración. Claro que sí. Entonces ingresamos por gestión, inicialización de sistema y numeración de documentos. Aquí accedemos a la ventana principal de numeración de documentos, que es la definición del mismo. Y posteriormente comenzamos a configurar las diferentes series de numeración. ¿Qué pasa en el caso que ya no vayamos a utilizar alguna numeración? Ingresamos al módulo al que queramos cancelar la numeración y procedemos a marcar el check bloqueo.
¿Esto qué hace? Al bloquear la numeración, no nos permite acceder a la misma luego de haber hecho este proceso. Veamos, compras proveedores, devolución de mercancías. Y podemos apreciar que ya no nos aparece la serie primario. ¿Por qué? Porque se encuentra bloqueada. Ese es un control bastante importante, sobre todo con la factura de ventas, con la facturación de clientes, ya que estos rangos, pues como nos los autoriza la entidad de impuestos, la DIAN, entonces debemos bloquear los rangos que ya no estemos utilizando para evitar que algún usuario por error cree documentos utilizando este rango, lo que nos puede llevar pues a sanciones o a tener inconvenientes dentro del flujo normal de actividades de la compañía. Fernando pregunta, desde la numeración 1 hasta qué número tenemos disponible para asignar. Me gustaría decirles que es ilimitado, pero en SAP la limitación de la numeración viene dada en un cierto número de caracteres. Llega hasta el 1000 de millón. Entonces vamos a crear otra serie de numeración y vamos a validar hasta que número nos permite crear. Especificamos el rango. Primer número debe ser 1501 porque de lo contrario se solaparía. Y si observamos, como les comentaba, nos permite crear hasta el 1000 de millón. Entonces, si nos paramos sobre el campo, en la parte inferior nos va a mostrar el último número permitido. Es decir, la cantidad de caracteres que nos permite crear dentro de SAP. Eso, ahí ya me estoy sobrepasando, entonces él me va a alertar que estoy pasándome del límite de numeración. Entonces debo hacerla más corta. Actualizamos nuestro segundo rango. Héctor Daniel nos pregunta que si al usar prefijo tampoco podemos solapar las numeraciones. Es correcto, no podemos solapar las numeraciones. Luego de haber utilizado el prefijo nos va a servir para diferenciar una resolución de otra. Pero el control de SAP lo va a realizar tanto por el nombre de la numeración, el nombre del rango, que no podemos repetirlo, como los consecutivos de numeración o los rangos de numeración. Yo podría, de hecho, repetir el mismo prefijo en el caso, por ejemplo, de la facturación de venta. Yo puedo tener el rango del 1000 al 1500 y resulta que si ese se agotó, yo puedo solicitar del 1501 al 2000 y puedo colocarle el mismo prefijo. No sé si tengan más inquietudes acerca de la numeración para proceder con el siguiente tema, que es la creación de periodos dentro de SAP Business One.
¿Ok? Para la creación de periodos, vamos a acceder por la siguiente opción. Nos dirigimos al menú Gestión, Inicialización de sistema y Periodos contables. Aquí vamos a tener creados todos los periodos contables que hemos utilizado dentro de la herramienta. Entonces, por este lado tenemos el código del periodo. En la columna general, digamos, tenemos la subcolumna código de periodo, nombre del periodo, estatus del periodo y los rangos de fecha de contabilización y fecha de vencimiento. Tatiana me pregunta que una vez estamos en el panel de numeración, ¿cómo ingresamos para poder crear la numeración? Se encuentran, digamos, en este momento haciendo el ejercicio que yo realicé al inicio de la sesión. Entonces me voy a devolver un segundo para dar claridad en este tema y poder continuar con el siguiente. Entonces vamos, gestión, inicialización de sistema, numeración de documentos y pues vamos a encontrarnos primero con esta ventana. Nos dirigimos al módulo o al formulario sobre el cual vamos a crear la numeración. Por ejemplo, las notas crédito. Anteriormente hicimos devolución de mercancías, ahora vamos a hacer notas crédito. Y con doble clic sobre esta columna que no está marcada, nos permite acceder a la serie. Claramente esto lo podemos limitar por los diferentes permisos de usuario. El alcance de la licencia también nos va a hacer la limitación, ya que pues no todos los usuarios pueden tener los privilegios, los permisos para poder crear las numeraciones. Ya sabemos que es un tema sensible, es un tema que puede afectar la operación de una compañía, entonces por eso debe estar controlado el acceso a este formulario. Espero con esto haber resuelto la duda de Tatiana, que se encontraba haciendo la prueba dentro de su entorno de pruebas de SAP. Listo, ya nos confirma Tatiana que fue resuelta su duda, entonces vamos a continuar con los periodos contables. Voy a repetir el proceso. Gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Igualmente puedo acceder desde nuestro menú rápido. Para los que tienen SAP en SQL, lo encuentran en la parte superior derecha. Los que tienen SAP en HANA, lo encuentran en la parte superior izquierda, aquí arriba, antes de los demás menús de SAP. Ingresamos a los periodos contables. Donde tenemos la siguiente información. El código del periodo, que tiene una flecha o el link button, que se llama SAP, que nos lleva directamente al periodo en cuestión. El nombre del periodo, el estatus del periodo, o sea, el estado en el que se encuentra el periodo contable en este momento, y las diferentes fechas de contabilización y de vencimiento. Ya vamos a entrar en detalle explicando a qué se refieren estas fechas de contabilización y las de vencimiento. Este check que tenemos aquí nos permite modificar automáticamente el estado del periodo a periodo de cierre y debemos indicar en la parte inferior el día
en el cual el sistema automáticamente va a hacer esta modificación. Entonces, por ejemplo, modificación automática de estatus de periodo a periodo de cierre. Si lo habilitamos, por defecto siempre se encuentra deshabilitado. Cuando lo habilitamos, el sistema nos permite especificar a partir de qué día el periodo va a quedar marcado automáticamente como estado cierre de periodo. ¿Esto qué nos permite? Que el sistema automáticamente haga esta modificación para tener los días, digamos, suficientes para adelantar el cierre contable. Luego de aplicar algún cambio sobre este menú, por ejemplo, tenía el vínculo habilitado, lo deshabilité, él automáticamente me cambió el botón OK a actualizar para poder guardar el cambio que realizo. En este caso, como estoy desmarcando la función de actualización, él toma un poco de tiempo mientras realiza esta modificación a todos los periodos que tengo dentro de la base de datos. Luego tengo la opción de crear un periodo nuevo. Me despliega esta ventana de forma automática. Antes de proceder a explicar los diferentes campos de esta ventana que se acaba de desplegar, voy a mostrarles los periodos que ya tengo creados dentro de la base de datos. El sistema no va a ordenar los periodos de acuerdo al año. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el 2015 de último creado dentro de la base de datos. El sistema en teoría debería, uno creería que va a organizar los periodos de acuerdo al año, pero esto no es así debido a que los periodos internamente llevan un identificador que se va actualizando conforme se van creando. Es por esto que los periodos aparecen de pronto con diferente orden en sus fechas. Si accedo a periodo nuevo, ya tengo creado el periodo 2020, entonces voy a proceder a crear el periodo 2021. Entonces voy a crear código de periodo 2021. Nombre del periodo, aquí puedo especificar un nombre en que yo quiera. Voy a colocar el mismo año como nombre y en los subperiodos voy a hacer un énfasis en esta opción, ya que si llegamos a crear un periodo de la forma que no corresponde, nos vemos sujetos a una reimplementación de la base de datos. Este proceso es bastante delicado. La recomendación, ¿cuál es? Crearlo en meses, ya que pues así es nuestra normatividad. Y pues lo que va a realizar esta parametrización del subperiodo es que nos va a dividir el año de diferentes modos. Por ejemplo, si lo dejáramos en ejercicio, sería el ejercicio un solo año. Entonces no podríamos tener los periodos divididos como lo tenemos en esta ventana que está dividido por cada mes, sino que tendríamos 2021, por ejemplo. Si fueran trimestres, tendríamos 4 debido a los trimestres que componen el año. Si lo tenemos en meses, nos tendríamos pues, los 12 meses. Y pues en días tendríamos un periodo por cada día. Luego de haber creado esto, yo ya no puedo realizar una modificación. Indicador del periodo. Si hacemos un recorderis, a esto hace alusión la creación de la numeración, de los rangos de numeración.
No sé si recuerdan cuando yo les comentaba que yo puedo tener una numeración para un periodo en específico, me refería a esto. Es decir, yo puedo colocar aquí un valor de periodo, posteriormente configurar una numeración y vinculando ese periodo. Entonces lo que nos pasaría dentro de la base de datos es que esa numeración solamente la podríamos utilizar en ese periodo específico. Ya a partir del cambio de periodo, esta se bloquearía. Escogemos como subperiodo de los meses, cantidad de periodos 12. El estatus del periodo, por defecto, está configurado como desbloqueado. Esto lo podemos modificar para que por defecto nos aparezca el periodo bloqueado o en el estado que queramos eh, parametrizar dentro de la base de datos. ¿Cuáles son los periodos que tenemos dentro de la base de datos? Tenemos desbloqueado, que me permite realizar todas las acciones dentro de la base de datos. Tenemos el periodo desbloqueado excepto ventas. Este estado que me permite realizar todas las funciones dentro de SAP a excepción de los documentos de ventas. Luego tenemos la opción cierre de periodo. Esta opción de cierre de periodo lo que me permite es solamente crear asientos de diario dentro de la base de datos. Y por último, tenemos la opción bloqueada. Esta opción bloqueada lo que me permite es que ya bloqueo todas las contabilizaciones, absolutamente todas, para un periodo en específico. Luego, tengo en la parte inferior las fechas. Entonces, la fecha de contabilización del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Si se fijan, dada la parametrización de meses, la fecha de contabilización me la deja bloqueada hasta el 31 de diciembre de 2021 y no me permite modificarla, como si podemos modificar las otras fechas. Por ejemplo, las fechas de vencimiento. Pasa mucho en estas fechas, sobre todo, mes de diciembre, que estamos contabilizando una factura cuyo vencimiento es dentro de un mes, dentro de 2 meses, lo que nos daría febrero del siguiente año. Al tener parametrizado el periodo con una fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2021, apenas vamos a contabilizar ese documento, el sistema nos va a arrojar un mensaje que dice la fecha difiere del ámbito permitido. ¿Por qué? Porque en la parametrización solo nos permite documentos cuya fecha de vencimiento sea hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, en ese caso, ¿yo qué debo realizar? Debo ingresar al periodo en cuestión y ampliar la fecha hasta de el vencimiento para que el sistema me permita continuar con la contabilización del mismo. La fecha del documento es la fecha que yo puedo crear documentos dentro de ese periodo en específico. Por defecto, él me trae desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Luego me indica el inicio del ejercicio, que es el 1 de enero del 2021, y el ejercicio en cuestión. Vamos a proceder a crear este periodo contable y automáticamente pueden observar que ya me los actualizó dentro de la base de datos. Si yo accedo a uno de ellos, por ejemplo el mes de enero de 2021, voy a tener las opciones o los estatus de periodo que comentaba anteriormente. Entonces recordemos nuevamente. Desbloqueado me permite realizar cualquier operación dentro de la base de datos. Desbloqueado excepto ventas me permite realizar cualquier operación dentro de la base de datos, a excepción de los documentos del módulo de ventas.
Luego tengo el estatus cierre de periodo, que únicamente me va a permitir realizar asientos de diario. Y por último, tengo el estatus bloqueado, que es el que debemos configurar conforme terminemos de realizar el respectivo cierre de mes o cierre contable. Para ejecutar el cierre de periodo, podemos utilizar la opción, como su nombre lo indica, cierre de periodo, ya que el sistema solamente permitirá hacer asientos contables. Entonces, si yo tengo el periodo en estatus cierre de periodo, puedo ejecutar la herramienta de cierre de periodo, valga la redundancia, y el sistema me va a permitir ejecutarla sin exponerme a desbloquear los periodos dentro de SAP, lo que pues podría acarrearme una contabilización que algún usuario haga y pueda desdibujarme los estados financieros que ya tengo cerrados. Conforme voy a hacer alguna actualización, simplemente voy a marcar, por ejemplo, el mes de enero de 2021 bloqueado, marco en el estatus de periodo la opción bloqueado, procedo a actualizar. Entonces ya dentro de el menú principal me van a aparecer las opciones que yo haya marcado dependiendo del estatus que yo haya seleccionado. Solamente lo marqué para el mes de enero. Si yo quisiera proceder a desmarcar los demás meses, debo hacerlo mes a mes, uno por uno. Este puedo tenerlo, por ejemplo, en un estatus cierre de periodo y él me permite manejar un estado para un periodo independientemente de los demás. Si tienen preguntas, por favor, hacerlas a través del chat y pues procedemos a responderlas una a una. Ok, Marta nos pregunta que si podemos explicar cómo colocamos el cierre de periodo automático. Pues vamos a proceder. Ingresamos gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar la modificación automática de estatus de periodo a periodo de cierre. Entonces, abajo, si nos paramos sobre el botón, SAP nos va a generar un texto, una leyenda explicando qué realizaría la opción en caso de activarla. Entonces nos dice desactivar o activar la modificación automática del estatus de periodo del periodo anterior al empezar el periodo nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que el día 5 de enero, por ejemplo, nos procedería a bloquear el mes de diciembre. Podemos aquí cambiar el día. Si queremos que lo haga desde el día 1, desde el día 5, del día 10, lo podemos modificar y luego de esa modificación actualizamos. ¿Listo? Entonces ya con esta modificación, el día 5 nos va a bloquear el periodo anterior. Nos dice Lidia, la idea es que al 30 de cada mes nadie, excepto contabilidad, pueda ingresar documentos. Entonces, para que contabilidad pueda ingresar documentos, tendríamos que colocar la opción de estatus cierre de periodo, lo que solamente nos permitiría bloquear, nos permitiría, perdón, realizar asientos de diario. Digamos que los demás documentos, los demás formularios dentro de SAP, los va a bloquear. Indistintivamente si son financieros, de producción, de despachos, él va a bloquear todos los documentos excepto
los asientos de diario. Entonces voy a hacer un último recorderis. Desbloqueados me permite registrar todos, absolutamente todos los documentos dentro de SAP. Desbloqueado, excepto ventas, me restringe los documentos del módulo de ventas y puedo tener activos los demás documentos. Esto es, digamos, para que no puedan facturar cosas de, suponiendo que estamos en el mes de diciembre, cosas del mes de noviembre. Cierre de periodo solamente me permite asientos y bloqueado ya no me permite realizar ningún documento para el periodo seleccionado. Digamos, esas son las opciones que tenemos por el estándar de SAP. Si se pueden hacer más documentos o solo asientos de diario, con la opción cierre de periodo permite hacer asientos. Para permitir a un usuario o a otro realizar esta modificación de los periodos contables, hay que habilitarlo por las autorizaciones de usuario. También está limitado por el tipo de licencia que tenga. Guillermo nos pregunta, ¿cuál es el periodo que se debe modificar? ¿El año en curso o el año creado? Se puede modificar ambos, tanto el año en curso como el año creado. La idea es que si es el año en curso, conforme vayamos avanzando los meses, vamos cambiando el estado a periodo bloqueado conforme ya contabilidad procede a hacer su cierre. Entonces entramos al periodo en cuestión. Voy a minimizar un segundo aquí la ventana de preguntas. Digamos, ya contabilidad terminó su cierre. Trasladémonos al 2019, diciembre. Tenemos diciembre desbloqueado. Contabilidad terminó el cierre. Procedemos a bloquear. Si en caso de tener activa el bloqueo, el estado, cambio de estado automático, él lo hará a periodo de cierre, estado cierre de periodo, en el día 5. Entonces, eso nos va a bloquear todos los documentos excepto los asientos de diario. Por aquí vamos a validar más preguntas. ¿Cómo hacemos para la creación de la numeración? Ingresamos por gestión, inicialización de sistema, numeración de documentos. Y seleccionamos una numeración. Nos dirigimos a esta columna que dice ID de periodo y aquí especificamos cuál es el periodo que por el que vamos a hacer activa esta numeración. En este caso sería, por ejemplo, el 2019. Podemos especificar acá el 2019 y lo que me indica es que esta numeración va a ser utilizada únicamente en el año 2019. Conforme cambiemos el periodo contable, esa numeración se va a bloquear. Si tienen más preguntas, por favor, realizarlas a través de nuestra ventana de chat. Con eso vamos leyendo cada una, pues para que todos tengamos el contexto acerca de la pregunta y le demos respuesta.
María Constanza Saavedra nos pregunta que si podemos crear un rango de numeración para los asientos. Sí, podemos tener un rango de numeración para los asientos. Dentro de los asientos también tenemos códigos de transacción, lo que también nos permite diferenciar los, los tipos de asientos que estamos creando dentro de la base de datos. Héctor nos pregunta, cuando se usa prefijo tampoco se pueden solapar las numeraciones. Es correcto, tampoco se pueden solapar. El prefijo lo que nos ayuda es a diferenciar una numeración de la otra para efectos de control que tengamos con alguna sucursal, algún punto de venta o algún área dentro de la organización. SAP lo que controla es el nombre, el rango de numeración y los consecutivos, los cuales no se pueden solapar. Esto, digamos que a nivel de consultoría lo hemos visto mucho, sobre todo ahorita que estamos haciendo implementaciones de facturación electrónica. Se están solapando o los clientes cuando entran a la página de la DIAN no tienen en cuenta esta restricción que es a nivel de SAP y solicitan una numeración desde el 1 teniendo ya numeraciones de factura de venta en el 1, iniciadas en el 1. Entonces, esto pues lo podemos solicitar ante la DIAN, pero en SAP no podemos crear. ¿Ok? Entonces, pues sí, la recomendación es validar primero esta parte para luego poder solicitar las numeraciones. Digamos que es más sensible en el caso de la factura de venta porque debemos solicitar una autorización a un tercero, en este caso la DIAN. Voy a proceder aquí a validar más preguntas. Angie Catherine pregunta que si se pueden hacer más documentos o solo asientos de diario, solamente asientos de diario con el estado cierre de periodo. Alberto Sánchez me pregunta que si después de pasar un periodo con identificación 2019 puedo crear una numeración nuevamente con valor de periodo. Sí, puedo tener una numeración con el valor de periodo para que, digamos, el año siguiente no tengas ese inconveniente de estar creando un rango nuevo. Damaris pregunta, ¿el cambio de numeración es obligatoria o puedo continuar con la que terminé el año anterior? En ese caso, Damaris, debes colocar valor de periodo y puedes continuar con la numeración que vas llevando. Digamos que ahí la limitación ya sería que la agotaras. Sería como la limitación que tendrías. En caso de agotarla, crear un rango nuevo o extender el que ya tienes. Solicitan, de acuerdo con lo que nos dices de la numeración, pregunta Tatiana, si solicitamos prefijos nuevos a los que tenemos creados en SAP a la DIAN, ¿podemos iniciarlo con la numeración 1? Ok, si ya tienes un rango en factura de venta, un rango creado desde el número 1, sea saldos iniciales, sea factura por computador, factura de talonario, si ya tienes un rango creado desde el número 1 y ya lo utilizaste, no puedes volver crear, a crear un rango con el número 1. En este caso, lo que debes hacer es encontrar un intervalo de numeración que no se solape con la que ya tienes creado en SAP para ahora sí proceder a solicitar la numeración ante la DIAN. Entonces voy a explicarlo aquí gráficamente. Por ejemplo, entramos a las facturas de clientes. Aquí tenemos la numeración de facturación. Entonces miren que aquí va del 1 al 999.999.999. Esta comienza en 1.000 millones y me permite crear la numeración. O sea, es decir, debo seleccionar un rango que no se cruce con los que ya tenemos parametrizados dentro de la base de datos. Así es, el prefijo es nuevo, puede ser el mismo que tenías. Igualmente, lo que debes hacer es no solapar la numeración.
Por ejemplo, vamos a remitirnos al caso que estábamos llevando dentro de la capacitación, que era el formulario de devoluciones. En el formulario de devoluciones, yo ya tengo creado el número 1. Entonces, en caso que yo quisiera, en caso que yo quisiera crear nuevamente el número 1, va a suceder esto. De hecho, voy a colocar el mismo prefijo para que ustedes vean lo que pasaría. ¿Sí ven? Primario, series, solapa, devolución. Es decir, este rango ya está utilizado, por lo tanto, yo no puedo crear una numeración que arranque o que tenga un número que esté incluido dentro de este rango. Podría ser lo siguiente, devolución. Si no utilicé todos los 1000 consecutivos, podría dejar este en 200. Y podría crear uno nuevo. Disculpen, aquí la eliminé. Podría crear uno nuevo desde el 201 hasta el 1000. Si se dan cuenta, no se solapa con ninguna numeración que ya tengo creada. Por tal razón me permite actualizar. Si ustedes se dieron cuenta, yo por error, cuando iba a explicar lo de la modificación de los rangos, borré esta numeración. ¿Por qué lo pude hacer? Porque no la he utilizado. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, borrar línea. Esto aplica si no la he utilizado. Si yo ya utilicé esta numeración, no la puedo borrar. El sistema no me va a permitir borrarla. ¿Listo? Después de crear una numeración, puedo acortar el último número, es decir, acortar el rango que creé o extenderlo, siempre y cuando no solape los demás rangos que ya tengo creados. Por ejemplo, yo este no lo puedo extender más allá del 1500. Mentiras, más allá del 1001. ¿Por qué? Porque ya tengo el 1001 creado. Podría extender este, que es de evolución Bogotá, hasta el 10.000 si quisiera, ya que no tengo ningún otro rango que se solape. ¿Sí? Este ya está hasta el 10.000. Inicialmente estaba en 5.000, lo extendí hasta el 10.000. Volvemos, ingresamos, devolución de mercancías, y aquí tengo mi rango con la numeración extendida. Verónica me pregunta cuál es la función del estatus cierre de periodo. El cierre de periodo me permite crear asientos. La funcionalidad que tiene el estándar de SAP para cancelar las cuentas de resultado, lo que realiza es un proceso de asientos contables donde lleva cada una de las cuentas, 4, 5 y 6 de resultado, a saldo cero. Entonces, pues, digamos que por eso es que se llama cierre de periodo. Ese estado únicamente me permite crear asientos. Guillermo Rojas me pregunta que si se puede repetir el prefijo. Sí, se puede repetir el prefijo. Lo que no se puede repetir son los rangos de numeración y el nombre, es decir, el que se encuentra en la parte izquierda. Ya que este es el identificador que va a utilizar SAP para ligarlo o asociarlo a los diferentes informes, formularios que yo tenga dentro del sistema. Bueno,
Damaris me pregunta que cómo funciona el cierre de cuentas del estado de resultados. Bueno, digamos que eso está fuera del alcance de este webinar, pero vamos a hacer una explicación así a grosso modo del funcionamiento de esta herramienta. Esta herramienta lo que me permite es realizar el cierre de las cuentas de resultado, ¿vale? Las cuentas de resultado a final del ejercicio se deben llevar o a la cuenta de pérdida o ganancia de la cuenta, explicándolo contablemente, la cuenta 59 o la cuenta 36. Digamos que el sistema me permite hacer esa contabilización a cualquiera de las dos. Yo debo parametrizarla antes de ejecutar ese proceso. ¿Listo? Lo que va a hacer es que él automáticamente va a cancelarme o a dejarme en saldo cero las cuentas que componen el estado de resultados. Para esto hay algo que influye de los periodos contables, que es un tema, digamos, objeto de este webinar. Debemos tenerlos en estado cierre de periodo o desbloqueados. La recomendación es dejarlos en estado cierre de periodo para que solamente me permita hacer asientos. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo tuviera un periodo bloqueado y corriera el cierre de periodo? Las transacciones que incluyan cuentas de resultado para ese periodo no se van a cerrar. Lo que tendría que hacer es otra vez correr el proceso, desbloqueando o colocando en cierre de periodo ese mes que yo dejé bloqueado cuando corrí el cierre inicialmente. Lidia hace una pregunta que dice, por favor, me colaboras con la forma correcta de hacer cierre de terceros para el siguiente año al generar balance de prueba. Básicamente, si queremos, bueno, si no queremos que nos muestre las cuentas en cero, cuando estamos definiendo los parámetros del informe, debemos activar el check que me dice mostrar cuentas con saldo cero. Debemos marcarlo, desmarcarlo según la opción para que no nos traiga esas cuentas que pues ya sabemos no tienen ningún movimiento. Bueno, vamos a ver un espacio para si se tienen más inquietudes acerca de lo que acabamos de ver, el cierre, la creación de numeración o la creación y administración de periodos contables dentro de SAP Business One. Si tengan alguna duda adicional que quieran compartir en el chat, pues para leer la pregunta y hacer la respuesta para todos los usuarios. ¿Qué estatus, Verónica pregunta, qué estatus tú recomiendas que se deje cuando ya hemos eh, dejado el cierre y todo listo en un periodo? Yo recomiendo que cuando ya elaboren el cierre y esté todo listo, lo bloqueen totalmente. ¿Por qué? Pasa mucho, sobre todo a inicio de año. Uno todavía tiene el chip del año anterior, entonces cuando digita la fecha en un documento, coloca día, mes, año y generalmente, lo comento porque ha sucedido, colocan días del año anterior. Entonces, si lo tienes, por ejemplo, en estatus cierre de periodo y tienes un asiento,
y estás creando un asiento, te lo deja crear. Y ahí te estarías dibujando ya los estados financieros del año eh, anterior. Entonces, las recomendaciones: se termina el cierre, se genera balance, se hacen todos los cruces, todas las validaciones correspondientes, conciliaciones bancarias, diferencia en cambio, cierre de cuentas. Se ejecuta todo esto y la recomendación es bloquear el periodo automáticamente. ¿Tú nos puedes facilitar el video de esta capacitación? Pregunta Tatiana. Este video va a enviarse por correo horas o el día siguiente a este webinar. Entonces van a recibir el link para poder visualizar el video, o de lo contrario va a quedar en nuestra página Consensus CA para que ingresen y puedan visualizar pues este y muchos más videos que hemos realizado con diferentes temas de SAP Business One. Pregunta Tatiana que si les puedo facilitar el link de la página de Consensus. Ya en un momento, permítanme por favor, lo voy a compartir para todos. En el chat acabo de compartir el link de la página de Consensus para que puedan ingresar y puedan visualizar los demás videos que hemos creado, los demás webinars que hemos creado con diferentes temas de la herramienta para que pues sea de utilidad para todos ustedes. Asimismo, puedan ver las soluciones que tenemos para cada tipo de industria, nuestros casos de éxito, o si quieren contactarnos con sugerencias, comentarios, también pueden hacerlo libremente a través de esta página. Bueno, esto ha sido todo por hoy respecto a la creación de numeraciones y administración y creación de periodos contables en SAP Business One. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y nos veremos en un próximo video. Que tengan un feliz día.